Los includes y requires de PHP son funciones que nos permiten incluir nuestro código de otros archivos. Para este ejemplo, vamos a detallarlo de la siguiente forma. Tengo una pequeña página estructurada con un header, una navegación, unos artículos y el footer de un copyright. ¿Qué pasa si yo quiero crearme la sección de productos? Pues generalmente muchos lo que hacen es copiar y pegar e incluir todo el código y solamente modificar la sección que se necesita. Pero si al menú se agregan nuevas opciones, el título cambia o el copyright cambia, en este caso el footer, implica que si tengo más de 2, 3 archivos en adelante, debo actualizar uno por uno. Entonces, esto no tendría mucho sentido. Estas funciones de PHP de include y require nos va a facilitar mucho y es como se permite incluir código de otros archivos que establecemos para llamarlos desde el método principal, en este caso desde el index.php. Entonces, en esta ocasión tenemos acá el código básico de HTML y voy a dividir todo esto en pequeñas secciones. Voy a crearme aquí un archivito que se llama header.php y en esta sección me voy a mover este código. De acá lo voy a cortar, lo pegamos en esta sección, voy guardando. Ahorita esto sería la navegación, entonces simplemente voy a mover, voy a llamarlo nav.php o menú.php, eso es relativo como alguien lo quiera llamar, llamémoslo mejor menú y simplemente voy a ir cortando y voy a ir pegando. Venimos acá y esto sería la parte principal, ¿sí? Esto sería la parte principal donde esto sería lo que tendría que modificarse ya en cada sección de la página o el aplicativo. Y vamos a modificar, en este caso vamos a cortar esta sección del footer, ¿sí? Footer.php. Acá incluimos todo. Bueno, es decir, aquí tenemos solamente un copyright, pero podemos indicarle a qué hace el llamado a ese copyright, llamémoslo a PHP, llamémoslo así. Bueno, entonces vamos a la página principal, recargo y solamente tengo esa sección de artículos. Y vamos a crear que el menú va a tener unos archivos, incluso voy a tener acá mejor una carpetica para los archivos del menú, llamémoslo así, la carpeta del menú. Y en el menú pues vamos a tener la sección del inicio, .php. Tenemos por acá la parte de productos.php. Lo vamos agregando a esta sección. Y me equivoqué acá. Vamos a darle acá final la extensión que es muy importante. Y bueno, vamos a crear el último archivo que este se llama nosotros.php. Listo. Entonces básicamente en productos voy a decir acá que esta es la sección de productos. La información de nosotros. Vamos guardando y la parte del inicio, pues voy a mover esta parte principal, estos artículos que tengo acá. Entonces los incluyo acá en la parte del inicio. Bueno, y ya tenemos el header y todo lo demás. Recargamos la página, en estos momentos no hay nada. Entonces vamos a empezar a utilizar estas funciones de include y require. Y es el momento para aclarar cuál es la diferencia entre un include y require. Es simplemente lo siguiente. Entonces, abro un bloque de PHP, la sección de código de PHP, y en este punto escribo include y por medio de comillas simples o comillas dobles, hago el llamado al archivo. En este caso, como el archivo está a raíz dentro del mismo directorio, simplemente puedo decirle acá punto slash y bueno, en este caso lo va a llamar el header.php. Vamos acá con el punto slash, indico que busque dentro del directorio actual y me busque en este caso el archivo header.php y me lo va a incluir. Ahora vengo acá, recargo y tengo el título include y require. ¿Qué pasa
Si yo hago nuevamente un include y require sobre el mismo archivo, pues en este caso el include y require se va a seguir incluyendo el código cuantas veces yo lo llame. En este caso, pues si tengo 3, 4 veces más, este código se va a repetir del mismo archivo que estoy llamando. Entonces mire que si yo hoy modifico el header, en este caso, include require 2, coloquémosle acá, guardamos los cambios, recargamos, vemos de que todo se aplica directamente. ¿Listo? Entonces, esta es la función del include. Ahora, ¿qué hace el require? El require hace lo mismo. Voy a comentar esta línea y hago lo mismo. Llamamos acá, simplemente colocamos require y de esta misma forma se hace lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varios require? Vamos a ver, dos require se sigue incluyendo. ¿Cuál es la diferencia bien entre un include y un require? Bueno, resulta y acontece que un include, en caso de que el archivo no exista, en este caso, digamos, bueno, yo voy a llamar el archivo header2.php, el cual no existe dentro de los archivos que hemos creado. Este archivo por defecto, al no existir, me saca un error de tipo warning, donde me está diciendo que falló al cargar y leer la lectura del archivo header2.php e incluso pues ya luego me da la referencia de la línea donde se encuentra dicho error. En este punto entonces el include al fallar pues me saca un error tipo warning y pues si hago esto mismo con el archivo aquí con la función de require dará el mismo inconveniente, pero este me da un fatal error. Este quiere decir que es un error fatal y la diferencia entre ellos es que yo puedo tener un include malo y el resto bueno y el código se va a seguir ejecutando. En cambio, con un require las cosas cambian. Si yo tengo ya a partir de pod incluir el código normal, pero si del código donde está fallando la línea en adelante eh, está bueno, esto quiere decir que no lo va a permitir incluir. Hagamos el ejemplo sencillo. Tenemos acá el archivo include2 normal, guardamos. Bueno, entonces voy a dejar bien acá en este punto el header, lo voy a dejar bien en acá y voy a incluir acá el recuerdos y voy a volver a repetir el bloque acá. En este punto pues voy a comentar para tener dos includes sobre el header que están bien. Vemos que el primero se ejecutó, me lo llamó, imprimió su código respectivo y lo mismo con el segundo. Ahora, al llamar ese archivo, vamos a ver qué pasa con el require. Vemos de que solamente se ejecutó el primero, pero al llegar a la siguiente línea me da el error, incluso pues llama el warning y el require y el fatal error, indicando pues de que no existe ese archivo. Entonces, por lo tanto, al no poderse llamar, pasa eso. En cambio, ¿qué pasa si yo cambio aquí directamente en vez de un header, perdón, en vez de un require, tengo aquí un header 2 y otro header, pues estos dos, el primero y el último son correctos, en el del medio no. ¿Qué pasa? Vamos a recargar la página y vemos que tanto en el primero como el último se ejecutaron, se llamaron correctamente y se imprimieron. En cambio, ya en el segundo, como no existe el header2.php, sencillamente pues vemos de que automáticamente pues muestra el error, pero permite la ejecución del código. Entonces, esto funciona mucho dentro de cualquier framework más adelante que se toque alguno y dentro ya de la estructura del proyecto que indiquemos. Entonces, al momento es bueno determinar qué me conviene más, utilizar include o require. Todo eso depende de la necesidad. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con los modelos en PHP para el modelo vista controlador, solemos utilizar mucho el require para la conexión a la base de datos, porque el require estamos determinando de que es algo obligatorio, no es algo que se pueda omitir, que en caso de que haya error siga ejecutando el código, no. Si yo tengo el include, pues sí, el include pues incluso va a ejecutar el código y va a seguir ejecutando la sección del programa, pero con un require es obligatorio tenerlo. Bueno, entonces, para finalizar, vamos a
vamos, teníamos por acá básicamente el header. En esa sección voy a incluir la parte de el menú que nosotros que estábamos armando. Entonces simplemente vengo acá, menú, inicio, ¿sí? En este punto yo lo tengo. Bueno, vengo acá, recargo, ya se viene directamente. Y finalmente quiere decir de que ya si vengo a la siguiente sección, teníamos el header, el menú. Necesitamos incluir el menú. Ese menú lo vamos a incluir acá. Entonces acá llamamos al archivo menú.php y al final al archivo llamado footer, ¿sí? Que fue perdón, solamente el footer que está a raíz de nuestra estructura del programa. Entonces recargamos y tenemos nuevamente todo como se tenía inicialmente. Ahora, si yo quiero tener la sección aquí del menú, la parte de nosotros, ¿sí? Yo simplemente tendría que traerme toda la estructura dentro del menú, copiarme todo pues en este caso, pues hacer como una plantilla, un template que me permita agrupar todo esto, del body hacia arriba, todo esto de acá prácticamente, y finalmente pues ya estar llamando en cada archivito. Y lo mismo con esta parte del footer. Entonces ya sería cuestión aquí como de organizar. Entonces yo me voy a cortar este elemento de acá en el footer, como simulando. Aquí, bueno, el footer viene ahí, finalmente pues cierra las etiquetas. Vamos a dejar en la parte del header, vamos a mover todo lo que tenemos del body hasta la cabecera, ¿sí? Entonces venimos acá. Cuestión de que si recargamos, el código sigue funcionando, no hay ningún problema. Incluso si damos control U para ver el código fuente en tema HTML, vemos que las etiquetas se siguen generando sin ningún inconveniente. Entonces, de esta forma trabaja el tema del include y require. Entonces, venimos acá, tenemos el header, viene en este punto el título que se estaba llamando, aquí lo que es el header y ya lo que es el menú. Incluso el menú lo puedo incluir dentro de otro archivo, en este caso dentro del mismo header, lo puedo llamar. Voy a llamarlo desde esta sección. Puedo seguir recargando, vemos de que no pasa nada porque está desde ese punto, pero yo directamente acá ahorita pues me voy a crear, al llamar la página en este caso de menú, nosotros o productos, simplemente sería llamar una pequeña estructura, sería llamar el header, el footer en caso pues de que se necesite y ya de esta forma tenemos. Entonces mire que cómo optimizamos nuestro código, ¿sí? Tenemos acá este punto. ¿Qué pasa si yo vuelvo y repito el header? Pues vamos a ver que directamente pues voy a tener dos veces el menú que está por acá y su respectivo título, ¿sí? Ahora, hay una función muy interesante que se tiene tanto en PHP aquí pues como para el include y require que se llama include once y require once. ¿Qué hacen ellos? Le va a permitir no va a permitir esta duplicidad. O sea, es decir, yo aquí estoy llamando el header.php y nuevamente estoy volviendo a llamar el header.php y vemos que el código se ejecute y hace su respectiva función de traerme ese código que está en esos archivos e imprimirlo en la sección que yo estoy utilizando. Pero si yo utilizo algo que se llama include once, una función y este include, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver solamente con un include once en ambos. Vamos a ejecutar y determinamos de que a pesar de que yo tengo los mismos archivos, simplemente le digo, inclúyame una vez el archivo header.php. También como está include once, está la parte de require. También require once. También hace lo mismo. Es decir, vemos acá, sigue funcionando normal. Pero pues si yo le quito en este punto, solamente los dejo como require solitos, vemos de que sigue duplicándose el llamado al archivo. Por lo tanto, es bueno determinar qué nos conviene más, si un include o un require. Recordemos que el require al fallar, pues no va a permitir la ejecución del código del punto donde se da el error hacia adelante. En cambio, si tenemos el include, pues nos mostrará una pequeña alerta de un warning. Y en cambio, el error que genera el require, llamado fatal error,
no nos permitirá continuar. Ahora, simplemente, si yo quiero crearme esto en una nueva sección, llamemos en vez de menú, perdón, saco esto de acá, pero la sección de inicio, me vengo a este punto de acá, voy a llamar acá al archivo de nosotros, me puedo copiar esto, venir acá y directamente pues no voy a incluir acá en el main, pues no voy a llamar ningún include, sino directamente pues voy a pegar la información de nosotros. Es decir, que en estos momentos, si recargo y vengo acá al archivo llamado nosotros.php, vemos que, bueno, no, fue el archivo de, sí, nosotros. Creo que moví el archivo, no, por fuera del directorio lo dejé. Por eso no me está saliendo acá el error, no found. Ahora sí, ya está dentro del directorio de include require. Y de esta forma vemos que se sigue imprimiendo el tema de la navegación, el footer. Y si yo en estos momentos voy al archivo de footer.php, vamos acá y cambiamos simplemente copyright, curso de PHP. De esta forma, pues al ir a cada enlace, cuando se habilite respectivamente, pues vamos a detallar lo siguiente. Entonces vemos que acá directamente en archivo de nosotros.php se está imprimiendo todo. Lo único que varía es la sección de acá de la información. Y si nos vamos a raíz del archivo del index.php, vemos de que el footer también sigue actualizado. Estas son las ventajas de utilizar los includes y require en PHP.